con la segunda parte del tema de las reglas de origen y vamos a comenzar a hablar sobre los criterios de origen. Estos criterios pues son reglas que tienen que cumplir los productos, ¿verdad? Para que puedan considerarse originarios de un país. Es para determinar si un determinado producto dentro del acuerdo es producto originario. Se utilizan los siguientes dos criterios básicos. Yo los voy a explicar tres. Estos son los más utilizados para los productores hondureños y también de los que importamos. Son los criterios como que más fácil de cumplir. Sin embargo, no significa que existan productos que puedan cumplir con otros criterios que son un poco más complejos. Aquí voy a explicar los tres más básicos y los más utilizados. El primero criterio es el de las mercancías obtenidas íntegramente o producidas enteramente en un país. Pues su nombre ya lo menciona casi explícitamente, ¿verdad? Mercancías obtenidas íntegramente o producidas enteramente en un país son aquellas que son producidas, cosechadas dentro de un país. Exactamente, entonces son mercancías obtenidas o producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes del acuerdo a partir de materiales obtenidos o extraídos en el territorio, materiales fabricados o recursos naturales procesados, por ejemplo, productos minerales extraídos del subsuelo o fondos marinos. Estamos hablando aquí de todos los productos minerales. En el caso de Honduras, todavía que producimos un poco de oro, plata, zinc, hierro, ¿verdad? Y otros materiales que extraemos de nuestras minas. Como lo estamos sacando de territorio hondureño, de tierra hondureña, ese simple hecho de extraerlo y de pasarle sus procesos químicos para transformarlos en el oro, en la plata, en el zinc, el hierro, eh, lo hace totalmente obtenido, mercancía obtenida íntegramente o producido enteramente en el país. Se puede llamar de estas tres maneras: totalmente obtenido, producido enteramente o obtenido íntegramente. ¿Verdad? Solo el simple hecho de extraerlo del suelo así, ya eso es mercancía considerada originaria de Honduras. ¿Qué más? Productos vegetales cosechados o crecidos y recolectados en el territorio de una o más de las partes. Entonces estamos hablando que los melones, las sandías, las piñas, el arroz, el maíz, los frijoles eh, y todo lo demás que sembramos, los marañones, los mangos, todo lo que eh, es vegetales cosechados o crecidos y recolectados aquí en el país, también son considerados totalmente obtenidos. También es considerado obtenido íntegramente, también es considerado producido enteramente en el país. Solo les mencioné frutas, pero también estamos hablando de zanahorias, de chiles dulces, de repollos, lechugas, brócolis, todos los vegetales que se nos puedan ocurrir, hasta las berenjenas orientales, ¿verdad? Que tal vez no es un producto no originario, sino que no era de Honduras o del continente americano, sino que era de Asia, ¿verdad? Pero como ahora se cosecha aquí, entonces esas berenjenas, aunque se llame berenjenas asiáticas, si es cosechada aquí en Honduras, crecida y recolectada, bueno, va a ser considerada hondureña. Y así, todo lo que sembremos en nuestras tierras, crezca en nuestras tierras y sale colectado en nuestras tierras, en todo nuestro territorio, incluyendo las islas de la bahía, es considerado originarios de Honduras. Productos de la pesca, los camarones, ¿verdad? Ya sea que sean en las empresas que se dedican a la cría de los camarones o los que son cazados en mar abierto del territorio hondureño, los peces, moluscos y cualquier cosa que extraigamos de nuestros océanos, parte del territorio hondureño también va a ser considerado eh, originario de Honduras. Incluso barcos que se dedican a la pesca con bandera hondureña, aunque anden en alta mar o en mar territorial de otro país, siempre y cuando sea un barco registrado como un barco de pesca hondureño y que ande con bandera hondureña en el mar de otro país y pesque y agarre cosas del océano,
en sus redes y en sus barcos, eso que pescaron, aunque esté en alta mar o en territorio de otro país, es considerado hondureño porque fueron pescados con un barco con bandera y registro hondureño. Así está establecido en los tratados. Los desperdicios y los desechos, todos aquellos desechos que salen de las fábricas, de las maquilas, una vez que ya es considerado por la empresa como desperdicios o desechos, estos desperdicios y desechos son considerados originarios de Honduras. Muchos de ellos pueden ser reutilizados para la fabricación de otros productos. Por ejemplo, de los retazos de tela, de las maquilas, se pueden crear, por ejemplo, edredones o cualquier otro tipo de artesanías como carteras de tela, ¿verdad? Muñecas de tela, y esos productos que surjan de esos desperdicios y desechos se van a considerar originarios de Honduras, ¿verdad? Aunque originalmente la materia prima o el insumo haya sido importado de otro país. Cuando ya se convierte en desecho y en desperdicio es considerado hondureño. O las mismas latas o botellas de refrescos. Una vez que usted se consume el líquido de esos refrescos, la lata o las latas de frescos, de cervezas, los envases, ya son considerados desechos o un desperdicio. ¿Qué va a hacer usted con una botella o con una lata? Ya es considerado basura. Eso pues ya es hondureño. Y usted de unas latas de refresco o de cerveza puede crear algún tipo de artesanías, que de hecho ya se han visto. Entonces, eso también es considerado hondureño ya. Esos productos que surjan de desperdicios y desechos. Productos elaborados a partir de eso, lo que estaba hablando actualmente. Y básicamente son aquellas que han sido poco o nada elaboradas. Por ejemplo, también considerados productos originarios aquellos manufacturados a partir de los anteriores y en cuyo proceso productivo no han participado de materias primas ni bienes intermedios de otros países. En estos dos casos son originarios de un solo país. Por ejemplo, sembramos maíz blanco. El maíz blanco lo utilizamos para la creación de harinas, de harina. Entonces, el maíz lo cosechamos aquí en Honduras. Ese maíz, las empresas que se dedican a la molienda, los beneficios de maíz, ¿verdad? También tienen plantas productoras de harina, entonces agarran este maíz que se lo compraron a los productores de maíz, agarran este maíz, lo meten a sus plantas procesadoras, lo transforman en harina y lo meten en sacos. En ese proceso productivo no hubo intervención de productos importados de otros países. Por lo tanto, esa harina de maíz que salió, que es con la que hacemos las tortillas o cualquier otro producto derivado de la harina de maíz, esa harina es considerada hondureña y todos los productos que se elaboren a partir de esa harina también van a ser considerados hondureños. Por lo tanto, se pueden comercializar como que fueran originarios de Honduras. Entonces, toda la parte productiva, siempre y cuando no haya participado en materias primas ni bienes intermedios de otro país, todos esos derivados se van a considerar originarios también de un solo país. Entonces, para entender este criterio de mercancías obtenidas íntegramente, tienen que participar solo insumos y mercancías nacionales. Podemos utilizar, por ejemplo, plaguicidas y pesticidas en el campo para que nuestras cosechas se den bien, pero el fruto como tal o el vegetal como tal o que surja, eso es lo que se va a considerar hondureño. Los insumos que se utilicen para su crecimiento, por ejemplo, los pesticidas y plaguicidas que los protegen de animales e insectos y plagas, eso pues no tiene mucha influencia, ¿verdad? En el producto final. Por lo tanto, no implica que pierda el origen de obtenido íntegramente o producido íntegramente, ¿verdad? Siempre va a ser ese tomate, ese pepino, esa lechuga originaria de Honduras. Y lo que se produzca de ella, otros productos que surjan de ellos, también se van a considerar originarios. Aquí el primer criterio, y este criterio es muy fácil de cumplir porque ya se sabe qué es lo que los países producen. Aquí se viene a complicar un poquito más la cosa, sin embargo, este es uno de los criterios que más se utilizan, el criterio de la transformación sustancial, aunque el nombre correcto lo mantengo aquí abajo, el cambio de clasificación arancelaria. Así lo vamos a conocer en todos los países, ¿verdad? Que trabajan con reglas de origen, cambio de clasificación arancelaria. ¿Por qué se le llama también transformación sustancial? Porque requiere que una mercancía sufra un proceso de transformación grande y se convierta en algo completamente nuevo para que pueda cumplir con este criterio. Leamos. Este caso se da cuando el producto es elaborado a partir de materiales no originarios. Este es el requisito principal.
para que un producto pueda clasificar como cambio de clasificación arancelaria, necesita primero que los insumos sean no originarios, o sea, que no tienen que participar productos nacionales. Y su transformación sustancial le confiere origen por el cumplimiento del criterio determinado como cambio de clasificación arancelaria. O sea, que esos productos no originarios que trajimos de otros países, los vamos a pasar en un proceso de transformación a través de una planta productora y lo vamos a convertir en algo completamente nuevo, donde los productos o insumos, materia prima, deja de existir para crear algo nuevo. Entonces, ¿a qué se refiere el criterio de cambio de clasificación arancelaria? También llamado cambio de partida o comúnmente como salto arancelario. Un producto terminado o transformado en un país parte de un acuerdo con insumos o materiales no originarios, se dirá que es originario de ese país si la mercancía ha sufrido un procesamiento suficiente para cambiarlo de una clasificación arancelaria a otra. Aquí es donde vuelvo y repito entonces que esos insumos que estamos utilizando no originarios los vamos a transformar a través de una planta y un proceso de transformación en algo completamente diferente. Por lo tanto, ese producto final que va a surgir de esa transformación no lo podemos clasificar en las partidas arancelarias donde se clasificaban sus insumos o materias primas. No se podría. Ya vamos a poner un ejemplo. El criterio de cambio de clasificación es relativamente simple de aplicar y brinda poco espacio para la discrecionalidad administrativa en su aplicación y tiene su base en el sistema armonizado de clasificación y codificación de mercancías, o simplemente llamado sistema de armonización, que es un método internacional de clasificación de mercancías creado por la Organización Mundial de Aduanas y que se basa en una estructura de códigos y respectivas descripciones. O sea que este criterio de clasificación se basa en el sistema armonizado. Y ya sabemos que todos los países que utilizamos el sistema armonizado de la OMA clasificamos en las mismas partidas todos los productos a nivel de 6 dígitos. Por lo tanto, entonces existe poca probabilidad de error en la aplicación de este criterio. Para determinar si un producto específico cumple con las reglas de origen acordadas en un determinado acuerdo, solamente es necesario que se conozca el código arancelario en donde se clasificaba el producto final y el de cada uno de los materiales o insumos utilizados en la elaboración del producto final y asimismo el país de origen de cada uno de ellos. Ok, entonces para saber, por ejemplo, un celular, este celular es Huawei, viene de China. Yo lo sé porque sabemos que la marca Huawei es de China. Pero si nosotros tuviéramos un tratado de libre comercio con China y quisiéramos que estos celulares entraran con preferencias arancelarias, o sea, que no pagaran el DAI, necesitaríamos saber todos los insumos que tiene este celular dentro, desde la pantalla, los circuitos, la carcasa, la memoria, la batería, dónde fueron elaborados cada uno de esos materiales que conforman este celular, en qué país, ¿verdad? Y en qué partidas arancelarias se clasificaban, para que China importara estos productos de otros países, de Corea, de Japón, de la India, de Estados Unidos, los importa y dentro de China, en las plantas procesadoras o productoras de los celulares Huawei, transforman, los unifican, eh, hacen el ensamblado, ¿verdad? Y convierten todos esos insumos en un solo producto que es un celular. Por lo tanto, ya este celular final no lo puedo clasificar en la misma partida arancelaria donde se clasificaban, por ejemplo, los circuitos eléctricos o electrónicos. No lo puedo clasificar donde clasificaban la batería. No lo puedo clasificar donde se clasifica este protector que es de plástico o no sé de qué material será. No lo puedo clasificar en la misma partida arancelaria de la pantalla, ¿verdad? Porque este ya es un producto que tiene integrados todos esos insumos y se ensamblaron en un solo producto. Por lo tanto, es importante para este criterio de origen que el productor, en este caso Huawei, conozca muy bien los países desde donde está importando estas mercancías y las partidas arancelarias que se utilizan. ¿Por qué? Porque el productor, Huawei en China, es el que va a elaborar el certificado de origen. En caso que tuviéramos un certificado, ¿verdad? Voy a aclarar esto, no tenemos un tratado, perdón, no tenemos un tratado con China. Estoy poniendo el ejemplo de que tuviéramos un tratado con China. Entonces el Huawei tendría que elaborar el correspondiente certificado que se negoció en el tratado supuesto que tuviéramos con China.
Y así sí podría gozar este celular de las preferencias arancelarias. Esto es un ejemplo en caso de que tuviéramos con China un tratado, supongámoslo ya no de China, sino que fuera un celular elaborado en Estados Unidos, que sí tenemos un tratado, lo mismo aplicaría. Estados Unidos tendría que saber los países desde donde importa todos los insumos que están integrados en este celular y las partidas arancelarias que se utilizaron en la importación de todos esos insumos. En las plantas procesadoras dentro de Estados Unidos de estos celulares se ensambla y se crea un producto nuevo que es un celular y ocupa una nueva partida arancelaria. En resumen, en el criterio del cambio de clasificación arancelaria se considera que un producto ha sido transformado sustancialmente cuando el mismo se clasifica en una partida o subpartida diferente de todos los materiales empleados no originarios para su fabricación. Aquí otro ejemplo mucho más sencillo. Las reglas de origen tienen cierto lenguaje y cierta redacción, entonces esta es una regla de origen bien simple, pero a medida que los productos son más elaborados, las reglas de origen pueden irse complicando en su texto, en su redacción y en su comprensión. Esta es una muy simple. Por ejemplo, el texto de esta regla de origen para crear mayonesa es un cambio a la partida 2103 desde cualquier otra partida. Como vemos en este ejemplo, la mayonesa, que es lo que queremos crear, vamos a suponer que la vamos a producir aquí en Honduras, ¿verdad? Pero para que consideremos que esa mercancía sea hondureña, necesitamos contar con estos insumos: huevos, aceite, limón y sal. Y podríamos decir que no todos esos insumos los producimos aquí en el país. Entonces voy a creer, yo quiero mi empresa procesadora de mayonesa y después yo la quiero exportar a Chile, gozando de las preferencias arancelarias con el Tratado de Chile. Sin embargo, no tengo todos los insumos, por lo tanto los voy a importar. La regla de origen dice que ese producto final, la mayonesa, tiene que sufrir un cambio a la partida 2103 o, traduciéndolo, un cambio a la mayonesa, o sea que la mayonesa tiene que sufrir una transformación en sus insumos desde cualquier otra partida. Y cuando se refiere desde cualquier otra partida, es que los insumos tienen que ser de cualquier otra partida menos de la 2103, porque la 2103 ya es la mayonesa como producto final. Por lo tanto, no puedo traer mayonesa de otro país clasificada en la misma 2103 y aquí solo meterla en nuevos envases y exportarla. No se puede. Ahí estoy violentando y estoy cometiendo fraude, lo que se llama triangulación. Por lo tanto, cuando se refiere desde cualquier otra partida es que los insumos para crear la mayonesa tienen que ser desde cualquier otra partida menos de la 2103, porque la 2103 ya es la partida, ya es el producto final. Entonces, como no cuento con los insumos y considero que importarlos me sale más barato que comprar algunos aquí, porque aquí, por ejemplo, producimos huevos. Podría yo comprar los huevos aquí en Honduras, pero creo que importarlos me va a salir un poco más barato. En una suposición. Entonces ocupo huevos, los voy a traer de Guatemala. Los huevos los clasifico en la serie 0407. Aquí cumplo con la regla de origen porque es diferente al del producto final, la clasificación arancelaria. El aceite lo traigo de Colombia y el aceite lo clasifico en la 1511. Aquí también cumplo con la regla de origen porque el aceite se clasifica en una partida diferente a la de la mayonesa. El limón lo voy a traer de México y el limón se clasifica en la 0805. También cumplo con la regla. Se clasifica de manera diferente a la mayonesa. Y traigo la sal de la República Dominicana. También cumplo con la regla porque es de la 2501 y es diferente a la partida de la mayonesa. Entonces, yo quiero exportar esto a Chile. Entonces, traigo todos estos insumos de estos países en mi planta procesadora aquí en Tegucigalpa. Yo voy a mezclar todos estos productos y voy a transformarlos en lo que el producto final se llamará mayonesa. Y eso yo lo envaso en envases bonitos con mi etiqueta y todo. Todo ese proceso de mezcla, de adiciones de algunos otros ingredientes, bueno, no necesito mucho más ingredientes, tal vez un poco de preservantes. La mezcla del huevo, el aceite, la limón y la sal, ya todos esos elementos integrados me van a crear lo que es la pastita o la salsita o lo que se llame la mezcla de mayonesa. Entonces ese ya es el producto final donde solo lo voy a envasar. Entonces ya este producto final yo no lo puedo clasificar en la misma partida del huevo porque no es huevo. No lo puedo clasificar en la misma partida del aceite porque tampoco es un aceite. Menos en el de limón y menos en el de la sal. Entonces este producto final necesita una nueva partida arancelaria.
Y esa partida arancelaria está establecida, que es la 2103, donde se clasifica la mayonesa. Entonces vemos como hubo aquí el salto arancelario o el cambio de clasificación arancelaria o la transformación sustancial, como se conoce, de los insumos a un producto final completamente diferente. Ahora esa mayonesa sí es originaria de Honduras porque el proceso productivo fue aquí en el país. Entonces yo ya la puedo comercializar a cualquier otro país que tengo tratado con un certificado de origen donde yo respaldo que esa mercancía es originaria de Honduras. Y si existiera alguna duda de origen de mi cliente allá en Chile o de mi cliente allá en Alemania, yo perfectamente conozco de dónde estoy importando estos productos y las partidas arancelarias. Por lo tanto, en una verificación de origen yo tengo todos los documentos que me van a respaldar de que la mercancía sea hondureña. Entonces, siguiendo con el ejemplo, Honduras, en el marco del tratado, quiere exportar mayonesa y acogerse a la preferencia arancelaria negociada mediante la regla de origen específica de la partida 210390. Pero sus insumos son de terceros países. Se acepta, ya que los insumos sufrieron una transformación sustancial en su esencia para crear un producto nuevo. Ahí entonces el criterio del cambio de clasificación arancelaria. Y les voy a explicar, bueno, de hecho, dos criterios más. El valor de contenido regional. Aquí ya se va complicando un poquito más la cosa, pero para los productores este es un criterio muy bueno porque le permite utilizar insumos tanto no originarios como originarios para producir algo. Entonces la regla de origen es un poco más flexible. Sin embargo, la redacción de la misma en los tratados es un poco complicada de comprender. Miremos entonces a qué se refiere. Es un tipo específico de prueba de valor o de participación mínima que deben tener sobre el valor de la mercancía final los insumos nacionales y no nacionales, cualquier otro componente de costo que es aportado y originario del país en el cual se lleva a cabo la producción. Significa que le permite a un productor utilizar mercancías nacionales y no nacionales y le especifica cuánto porcentaje de mercancías no originarias o de mercancías nacionales o originarias le permite utilizar para poder cumplir con la regla de origen y poder considerarse productos originarios, ¿verdad? El valor de contenido regional es más genérico en la definición de sus exigencias, por lo que yo les digo es un poco más flexible porque le permite a un productor utilizar mercancías de Honduras y también traer mercancías de otros países. Aquí las integro y creo mi producto final y puedo comercializarlo bajo este criterio. Efectivamente, el valor de contenido regional define una exigencia de participación de insumos originarios o no originarios de forma global, pero sin identificar o individualizar específicamente a ninguno de ellos. Por consiguiente, es más permisivo en términos de los cuales insumos deben ser o no originarios, ¿verdad? Entonces se establece un porcentaje también de cuánto por ciento se tiene que ser nacional o cuánto por ciento tiene que ser no originario. En consecuencia, el valor de contenido original es el criterio de calificación de origen más flexible, ya que le da al productor la capacidad de elegir y decidir libremente el origen de todos y cada uno de los insumos, a condición de alcanzar a cumplir una cierta meta o valor de aporte regional. Esto es así pues, la gran y única caracterización de los insumos en que se basa el criterio consiste en el agrupamiento o la división de ellos en dos grandes categorías, originarios y no originarios. En consecuencia, todos o cualquier insumo puede estar en cualquiera de estos dos grandes grupos o inclusive en ambas categorías. Aquí el productor lo único que tiene que hacer es ordenado y tener en sus inventarios y en sus libros contables dividido cuánta materia prima utilicé de Honduras y cuánta materia prima utilicé de otros países. Porque si le llegara a caer un grupo de personas que realizan una verificación de origen, su documentación estará ordenada y podrá justificar los insumos que utilizó para la creación de esa mercancía en caso que existiera o estuviera sujeto a una verificación de origen, ¿verdad? Pero cuando los productores son desordenados y tienen toda su contabilidad en desorden y no saben qué porcentaje de productos, perdón, de insumos utilizaron nacionales y qué porcentaje importaron y no originales del país, allí es donde entra el problema y surgen las dudas de origen y muchas empresas no pueden justificar entonces esos procesos. Otro criterio de origen que es más que todo en la funcionalidad del tránsito y
transbordo de mercancías es este, tránsito y transbordo, que habla sobre los territorios que tienen que cruzar una mercancía, ¿verdad? Y si al cruzar una mercancía de un país por otro país, pierde el origen. Vamos a ver ahorita esto. En el intercambio comercial de países miembros de un acuerdo, algunas veces los productos intercambiados no son transportados directamente entre los dos países. O sea, no siempre un producto que exportan de Estados Unidos viene directamente a Honduras, ¿verdad? Sino que por el contrario, este envío se hace a través de un tercer país. Las razones de esta circulación pueden ser de distintas índoles, entre las cuales puede mencionarse aprovechar fletes más baratos. Sabemos que a veces tener un flete directo sale mucho más caro que tener aquellos que van a hacer tránsito por un tercer país. Lo único es que se va a tardar más tiempo en llegar. Permitir el acopio de mercancías en puntos intermedios de una ruta. Entonces, por los temas de la globalización, muchas empresas tienen sucursales en varios países. Y entonces, si de México estamos importando televisores LG, porque ahí se producen, hacemos nuestro contrato de compra-venta con la planta procesadora de televisores LG en México, pero resulta que aquí en Costa Rica tienen ellos un centro de distribución para la región centroamericana. Entonces vienen ellos y nos dicen, muy bien, les vamos a mandar los televisores, pero los televisores se los vamos a mandar desde Costa Rica, porque está más cerca, entonces el flete sería más barato, llegaría más rápido. Hacemos la negociación con la planta, con la casa matriz en México, pero los televisores van a venir de Costa Rica. Se permite, y los tratados lo permiten, pero se tiene que demostrar primero, con documentación respaldo, que esos televisores de Costa Rica primero llegaron de México a Costa Rica. ¿Cómo lo demuestran? A través de los documentos de transporte. Y después, con los documentos de transporte de Costa Rica hacia Honduras, demuestran cómo hubo ese tránsito de mercancías, y los tratados lo permiten siempre y cuando estén respaldados con la documentación. Lograr una entrega o distribución más rápida, que lo acabo de mencionar con el ejemplito ahorita de los televisores. En general, los regímenes de origen han contemplado con mayor o menor nivel de exigencia la posibilidad de mercancías comercializadas al amparo de un acuerdo pueden ser despachados por un tercer país sin que esto implique una pérdida del origen. A esto me refiero con los televisores. Aunque los televisores tengan 3 meses, 4 meses de estar en Costa Rica, pero cuando me refiero a que están en Costa Rica, están en almacenes custodiados por las autoridades aduaneras desde el momento que ingresaron a Costa Rica e ingresaron a esos almacenes sin nacionalizarse. Cuando ya se nacionalizan, ahí sí ya pierden el origen. Entonces, estas mercancías tienen que estar en almacenes que estén custodiados por las autoridades aduaneras con sus respectivos suspensión de los regímenes, ¿verdad?, a los cuales estarían sujetos. Y tienen que estar custodiados todo ese tiempo por autoridades aduaneras, cual también tienen que justificar ese almacén desde el momento que entraron esas mercancías hasta que el momento que salieron con rumbo a Honduras, tiene que venir amparados con un documento de ese almacén, ¿verdad? Además de los documentos de transporte que les mencionaba. Entonces, en el hecho de que estuvieron 3 o 4 meses en ese almacén en Costa Rica con regímenes suspensivos, sin nacionalización, sin pagar impuestos y bajo la custodia de la autoridad aduanera, no significa que van a perder el origen mexicano. El origen nunca le pierde, el origen de ese televisor siempre va a ser mexicano. Lo pierde para comercializarlo si no nacionaliza. Pero ya aún nacionalizado, la empresa que lo va a vender en el mercado interno, y aún ya estando en la casa de la persona que lo compró, el televisor siempre va a ser mexicano. Entonces, viene de México a Costa Rica, está 4 meses en un almacén bajo régimen de suspensión de impuestos, bajo la custodia de la autoridad aduanera, quien tiene que asegurarse que esas cajas de esos televisores no fueron alteradas, no sufrieron ningún tipo de transformación ulterior, ¿verdad? Y no fueron manipuladas más que para movilizarlas de un lado para otro y para mantenerlas en correcto estado de limpieza, ¿verdad? Que las cajas no fueron abiertas por los temas de tráfico de drogas, etc. Y después, cuando ya Honduras hace el negocio con la casa matriz le dice, no te los voy a mandar de México, te los voy a mandar de Costa Rica porque están en un centro de distribución regional que tenemos allá, en un almacén bajo la autoridad aduanera. Entonces, perfectamente los televisores pueden irse desde Costa Rica a Honduras sin perder el origen.
¿verdad? Y obviamente con toda la documentación que respalde que las mercancías estuvieron bajo la custodia de la autoridad aduanera. Vamos a ver esto ahorita. Entonces, esto es lo que los acuerdos identifican generalmente en los artículos de sus regímenes de origen bajo el título tránsito y transbordo. Así se llama esto, tránsito y transbordo, este criterio. Cabe aclarar que este paso por el tercer país no implica ni permite la nacionalización, lo que hablaba, del producto en el tercer país. Lo que sí admiten estos acuerdos es un paso por un tercer país de manera transitoria y bajo ciertas condiciones. Estas condiciones por lo generalmente son y están establecidas en todos los tratados, que permanezca bajo el control de la autoridad aduanera del territorio del tercer país. El tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos de transporte internacional, que no sea comercializada o consumida en ese tercer país y que durante su transporte y su depósito no sea transformada o sometida a operaciones diferentes de su embalaje, de su empaque, de su reempaque, de su carga, de su descarga o su manipulación para conservarla segura o limpia. En caso contrario, dicho producto perderá su condición de originaria. Por ejemplo, si el producto no viene amparado con un documento de ese almacén que estuvo bajo su custodia durante todo ese tiempo, surge la duda de origen. Y si no consigue el importador ese documento, entonces perfectamente se pueden suspender los derechos arancelarios de la importación y los va a tener que pagar. Estas condiciones son estrictas, ya que las mismas establecen que la mercancía debe permanecer siempre bajo el control de la autoridad aduanera del tercer país y la mercancía no debe sufrir ningún tipo de alteraciones o modificaciones. Los únicos procesos que se permiten son los imprescindibles para mantener los bienes en adecuadas condiciones de uso. Por ejemplo, si el producto es una vacuna o un alimento congelado, en la aduana del tercer país se permite colocar estas mercancías en cadenas de frío para mantener y conservar su vida útil. Hasta aquí entonces la segunda parte del tema de reglas de origen, donde hemos explicado 4 criterios de origen, los más comunes, los más utilizados en todos los tratados de libre comercio y también en los de Honduras, lo que no significa que no se utilicen en menor medida otros criterios también que existen, como de acumulación, de minimis y otros que existen. En la última parte estaremos hablando sobre la verificación de origen y sobre esta distorsión al comercio internacional que se llama triangulación de origen. Por los momentos, muchas gracias por su atención.